Hi, Jeff. Good afternoon. So we are ready now to listen. Turn your mic on. There you You go. got me? You got Yeah, me? yeah, we Okay, got good. you. Well, listen, sometimes man's plans don't work out too well. Sabes, algunas veces los planes de las personas no funcionan como esperaban. We'll get in a situation where we think something needs to change and we get very creative in how we think we're going to solve it. Y queremos que cambie cierta situación y entonces nos ponemos creativos para ver la manera en que se pudiera solucionar. The problem is, many times our plans end up making things worse. Y lo que sucede es que nuestros planes lo que hacen es empeorar las cosas. I heard about a couple that took a vacation trip because it was a very important year for them. Y bueno, había esta pareja que tomó un viaje porque ese año era muy representativo para ellos. So they both turned 50 years old that year, and it was their 25th wedding anniversary. Entonces, bueno, cada uno cumplía 50 años y cumplían 25 años de aniversario, 25 aniversario de casados. So they went to a beautiful tropical island and took walks on the beach. Bueno, entonces se fueron a una isla tropical en el Caribe y estaban ahí en la playa. And one evening they were walking on the beach, and the man stepped on something and he pulled it out of the sand, and it was a magic lamp. It's a true story. Es una historia real. Y entonces una tarde están caminando por la playa y el esposo se tropieza con algo, lo jala de debajo de la arena y es una lámpara mágica. So he pulled it out of the sand and began to wipe it off, and all of a sudden the lamp began to glow, and a genie came out. Entonces, bueno, saca la lámpara mágica, la empieza a limpiar, la empieza a frotar y sale una nube de ahí de la lámpara y un genio de la lámpara. And the genie said, because it's such a special year, I'm going to give each of you one wish. Y le dice el genio, bueno, pues como es un año especial, una celebración especial para ustedes, a cada quien le voy a conceder un deseo. And he said, what about you, ma'am? And she said, well, we've had so many years of marriage that have been good. I just want 25 more years of a great marriage. Y le dice, bueno, usted, señora, ¿qué es lo que quisiera? ¿Qué quisiera pedir? Y ella le dice, bueno, pues han sido 25 años de un matrimonio maravilloso. Me encantaría que fueran otros 25 más de esa forma. And the guy said, or the genie said, okay, now what about you, sir? And he said, come down the beach a ways with me. I want to ask you in private. Y le dice el genio a la señora, ah, muy bien, muy bien. Y le pregunta al señor, ¿y usted qué es lo que quisiera pedir? Y le dice, venga, vamos para allá, por allá unos metros más allá. Es algo privado que quiero preguntarle. So he pulled the genie down the beach and he kind of whispered, you know, I probably shouldn't say this, but I've always wanted to be married to a woman 25 years younger than me. Y le dice al genio, se lo lleva más lejos de la playa y le dice, bueno, pues yo siempre he pensado que sería bueno estar casado con una mujer 25 años más joven que yo. And the genie said, oh, sir, you have such a wonderful wife and a great marriage. Why would you want that? He said, and the man said, listen, it's my wish, right? Well, that's what I want. Y entonces el genio le dice, oiga, pero parece que han tenido un muy buen matrimonio y su mujer es una buena mujer. ¿Por qué quisiera cambiar de persona?
¿no? Él dice, bueno, este es mi deseo, ¿no? Entonces yo quiero que sea más joven. And the genie said, "So you're sure you want to be married to a woman 25 years younger than you?" And the guy said, "Absolutely." Y entonces el genio le pregunta, entonces, ¿estás seguro de que quieres casarte con una mujer que sea 25 años más joven que tú, ¿verdad? Y él le And the dice, genie por supuesto. and the genie said, "Okay." Poof. And the guy was 75 years old. Y, y el genio le dice, perfecto. Y el hombre se convirtió en una persona de 75 años. That guy thought about that. He thought he had it nailed. He thought he had it figured out. And what a mess he made. Y él pensaba que ya lo tenía todo bien resuelto y listo y resultó que le salió el tiro por la culata. So we're talking in Ephesians all about the plan of God, which is very different than what we've been referring to this dumb guy in the story. Y bueno, seguimos en el libro de la carta a los Efesios, en donde el plan de Dios es perfecto y mucho mejor que este ejemplo de este hombre tan torpe y tan tonto con su plan. So we come to Ephesians, the middle of Ephesians 3, verses 7 through 12 is our passage today. Entonces vamos a continuar en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 12, que es el centro de este capítulo. The context is that Paul is in prison and he's concerned the Ephesians would lose heart over his sufferings. Y bueno, el contexto, recordemos de esta carta, es que Pablo está preso y su corazón está por el bienestar de los efesios. So Paul writes and explains why he's okay in prison, that he's doing great, and how God's still doing his work. Y les está escribiendo y les dice que el plan de Dios, que la voluntad de Dios es lo que hace que se alegre su corazón porque se está cumpliendo en la vida de ellos. And in this passage, it's really cool because Paul gives us all sorts of personal info on himself and how God came to call him. Y en esta porción es Pablo el que nos va a compartir acerca de detalles personales de cómo Jesús obró en su vida y lo llamó. So even though Paul's in prison, he was certain that God had him right where he wanted him. Incluso Pablo está seguro de que su estancia dentro de prisión es parte del plan y del propósito de Dios en su vida. Can we read Ephesians 3, 7 through 12? Oh, wait. Vamos a leer 7 through versículos 12. 7 al 12 de I'll be right back. Efesios 3. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. So Paul begins talking about himself in verse 7. Entonces Pablo comienza a hablar de sí mismo en el versículo 7.
And he says, I was made a minister. Y dice que él fue hecho ministro. Understand that the action of the verb is passive, which means this was done to him. Entendiendo que es una acción pasiva, que fue él quien fue hecho ministro, él no se hizo ministro. So there's action in the present, I hit the ball. There's action in the future, I will hit the ball. Passive is, I was hit by the ball. It happened to him. El presente es yo golpeo la pelota, el futuro es yo golpearé la pelota, pero el pasivo es fui golpeado por la pelota. And of course, Paul's referring to his experience on the road to Damascus. Él, por supuesto, se está refiriendo a su experiencia en el camino a Damasco. Let me just summarize. Paul, who was then called Saul, was traveling so he could persecute Christians. Entonces, él, recordando un poquito de la historia, siendo Saulo, va persiguiendo a los cristianos en el camino a Damasco, yendo hacia Damasco. And Saul was walking along with a group of guys just outside of Damascus, Syria, when a bright light opened on them, so bright they all fell to the ground. Y iba Saulo en compañía de su grupo en esta parte de Siria, en Damasco, cuando de repente vino un resplandor más grande que el del sol de mediodía, y entonces todos caen al suelo. And a voice came out of heaven saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? Y una voz del cielo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And then there came an answer, I think, that Saul would have never believed he would ever hear before. Y viene una respuesta de la cual probablemente Saulo jamás pensó haber escuchado antes. The voice answered, I am Jesus whom thou art persecuting. Y Saulo escucha la voz que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. And that began Saul's adventure of walking through life as a servant of Jesus. Y así es como comienza esta nueva jornada en la vida de Saulo para servir a Jesús. And I just want to ask, has something like that happened to you? Y yo quisiera preguntarte si algo así te ha pasado a ti. Not that there was a light in the sky that knocked you to the ground, although that could still happen because God is powerful. Si te ha sucedido algo así de impactante, tal vez no con las luces o sí con las luces y la voz, porque Dios puede seguir obrando de esa manera impactante. But you know in your heart that things are happening around you and that God is reaching out to put a claim on your life. Pero estamos hablando de una situación en la que tú sabes que Dios ha intervenido para salvarte, para rescatarte y para transformarte de una manera asombrosa. Are you still fighting the Lord, still resisting him? ¿O todavía estás resistiendo al Señor y luchando contra Él? It's time to yield your life to him and find new meaning. Es momento de rendir tu vida al Señor Jesús y encontrarle sentido verdadero. So when Paul says in verse 7 of Ephesians 3, he was made a minister, we can know what he means. God came and snatched him. Entonces, cuando Pablo dice que él fue hecho ministro, se está refiriendo a esto, que Dios operó y obró en su vida. Now, we have to be sure we understand what Paul means when he says, I was made a minister. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en lo que entendemos acerca de las palabras de Pablo cuando dice que él fue hecho ministro.
because we can hear that and understand it in our world, but that not be at all what happened in Paul's world. Porque nosotros podemos entender de cierta manera lo que hoy se dice acerca de un ministro, que probablemente no es lo mismo que When en la we época de Pablo. when we say someone's a minister in our day, most of us would think he's probably an employee of a church. He's a pastor of some kind. Cuando decimos en nuestra época que es un ministro, probablemente se entiende que es un empleado de la iglesia, un pastor al cual se le está pagando por ministrar. But there were no professional clergy in Paul's day. There were no pastors that were paid to be full-time around one church. That's just how we live. Pero eso no es lo que sucedía en la época de Pablo. No había pastores a quienes se les pagaba para estar de tiempo completo. Eso es lo que ahora entendemos nosotros. Literally, the word minister means to serve. La palabra literal a ministro significa sirviente. Sometimes it's translated deacon as a office in the local church. A veces es traducido como un diácono, es decir, como un oficial que trabaja en la iglesia local. Sometimes it's minister, like we have here, and sometimes it's simply servant. Algunas veces se traduce como ministro, como en esta ocasión, y en otras como un servidor, un siervo. So the word literally means to serve, and it's Entonces not about a position in the church. la palabra literalmente significa un siervo, no está hablando de una posición en la iglesia. And Paul says, when God came into my life, I became a servant of Jesus Christ. Entonces Pablo está diciendo que cuando Cristo vino a su vida, él se convirtió en un siervo de Jesucristo, en un siervo de Dios. And that's to be true of every believer. Y eso debe ser verdad en la vida de cada creyente. Now that we've been forgiven and loved by God, our whole purpose becomes, how do we now serve him? Porque a partir de ese momento, entonces nuestra vida se convierte en qué es lo que podemos hacer que Él quiere que hagamos. So we're not just saved, we're saved for a purpose to serve the Lord. No solamente hemos sido hechos salvos, sino que fuimos rescatados con un propósito, el servir al Señor. Now, Paul tells us more about this ministry that he was given by God. Entonces Pablo nos está compartiendo un poco más acerca de este ministerio que él está haciendo hacia Dios. Verse 7 says, I was made a minister according to the gift of God's grace. Dice ahí en el versículo 7, por el don de la gracia de Dios, que ha sido según la operación de su poder. I mean, when you think about it clearly, this is really an astounding thing. Y cuando lo piensas con detenimiento, esto es algo que requiere asombro de parte de nosotros. Paul was a persecutor of the church. He had destroyed families. He was a violent man. Saulo se dedicaba a destruir familias, a perseguir cristianos. Él era un hombre violento. But not only was he all of those things, he was also wrong and needed forgiveness. Y no solamente eso, sino que lo estaba haciendo completamente equivocado y necesitaba perdón. But now he's not only forgiven, but he's given a place of service to help the Y work él of no God. solamente fue rescatado y perdonado, sino también colocado como un siervo, como un servidor. Some people wonder why Paul would call himself the least of all the saints. In verse 8. Muchas personas se cuestionan por qué es que Pablo se llamó a sí mismo el más pequeño de todos los santos, versículo 8. Some wonder why Paul continued through his life to be so broken about what he'd done before he'd come to Christ.
Y muchas personas se preguntan por qué es que Pablo continuó con ese quebrantamiento de sí mismo al pensar de esa manera acerca de él. I've been impressed by the scholars who speculate that Paul was most likely at the crucifixion of Jesus. Y yo me sorprendo y en cierta forma concuerdo con los estudiosos de que probablemente Pablo estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Scholars say Paul was roughly the age of Jesus, so he would have been an adult at that time. Los estudiosos dicen que probablemente Pablo estuvo ahí en el momento en el que Jesús fue juzgado. And as a Pharisee, I believe he was required to be in Jerusalem at the Passover. Y como un fariseo, también creo que se le requería que Saulo tendría que estar en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Think about what it must have been like for Paul to think back at being in the crowd and yelling out, crucify him, and being part of the crowd that voted to put Jesus to death. Y imagínate cómo habrá sido el que Pablo estuviera recordando que él estuvo en medio de la multitud pidiendo que Jesús fuera crucificado y que fuese condenado a muerte. The Bible doesn't say that this happened, but it is sure interesting to speculate that Paul would have been there, and if he did, what an impact it would have had on him. Y la Biblia no nos enseña esto con claridad. De hecho, es una especulación. Pero qué impresionante debería ser para Pablo el haber estado ahí presente en la crucifixión de Jesús. So Paul says here he was the least of all the saints, of all the believers, he was the very least. Porque Pablo se llama a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Later, he says he's the greatest of all the sinners. Porque después él se llama a sí mismo como el más grande de todos los pecadores. One of my mentors used to say, to go from the least of all the saints to the greatest of the sinners, now that's making progress. Y mi mentor decía, ¿no? Como va de el más pequeño de los santos a el mayor de los pecadores, entonces ahí sí hay progreso. Because the more we know God, the more we see how unworthy we are. Porque entre más conocemos a Dios, más reconocemos lo indignos que somos. So Paul said he was made a minister according to the gift of God's grace. And the second thing he says is he was made a minister according to the working of God's power. Verse 7. Entonces Pablo dice que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios y también dice, segundo, que fue por la operación del poder de Dios. He could only be effective as God's servant if he had God's power. Él solamente podría ser un siervo efectivo a través del poder de Dios en él. Christian service is impossible without Christ's power. El servicio a Cristo, a Dios, es imposible sin su poder. Human strength and endurance would never get it done. He needed the power of God. El esfuerzo y la capacidad humana nunca serán suficientes para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. This is a huge mistake many American Christians make. Y esto es una equivocación que muchos cristianos piensan que deben de hacer. They read a verse or they hear a sermon and they have an idea of what God wants them to do and they go, okay, I got it. I'm going to go do it. Entonces escuchan un sermón, escuchan una enseñanza y dicen, ok, bueno, entonces yo creo que Dios dijo que yo lo tenía que hacer de esta manera
y, y de cierta forma imaginan cómo ellos podrían hacerlo. It's not that they're wrong as to what God wants them to do. It's simply impossible unless you depend on the Spirit of God. No está mal que quieras cumplir la voluntad de Dios, sino que lo quieras hacer a tu forma y con tus propios recursos. So Paul says, I was made a servant of the Lord according to God's grace. I didn't deserve it. And according to God's power, I didn't have it. Y Pablo dice, bueno, yo fui hecho ministro por la gracia de Dios y por el poder de Dios, porque de otra manera no podría hacerlo. So now Paul gets more specific about exactly what he was called to do. Entonces ahora Pablo va a ser mucho más específico en cuanto a lo que ha sido llamado por Dios para hacer. Let's read verses 8 and 9 of Ephesians 3. Lo vemos en Efesios 3, 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la disposición del misterio escogido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. So, verse 7, he told us he was called to serve. And verses 8 and 9, he tells us what he was called to do. Entonces, verso 7 nos dice que él fue llamado a servir, y 8 y 9 nos dice a qué fue llamado a servir. He says the first thing is he was called to preach to the Gentiles, verse 8, the unfathomable riches of Christ. Versículo 8 nos da la primera, dice a anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. And just off the top of my head, how odd it is that God called Paul, a Jew of all Jews, to minister to the non-Jew. Y algo que no me puedo sacar de la cabeza es cómo es que Pablo es llamado por Dios, un judío derecho, hecho y derecho, para ir a los gentiles y predicarles el evangelio. We can never predict where the Lord will place us. And even through life, our call and our focus may shift at times. Y es impresionante porque no podemos indagar y saber de antemano a dónde es que el Señor Jesús quiere ponernos a servirle. Inclusive ya caminando con Cristo, vienen cambios que ni siquiera nos esperábamos. Sometimes we think God has a personnel problem. Person what? Personnel problem. A veces pensamos que Dios es como un problema personal. Remember, Hebrews says, let us run with endurance the race that is set before us. ¿Recuerdas que en Hebreos dice que corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante? And sometimes I want to say to the Lord, that I get the grace and the power, but I think you've got me in the wrong race. Le decimos, bueno, Señor, entiendo que tengo la gracia y el poder, pero creo que me pusiste en otra carrera. I'm a sprinter and you have me in a marathon race. Yo soy un corredor de velocidad y me tienes corriendo en la maratón. I say, Lord, I love you and everything, but I think you made a mistake. I should be vice president, not servant of everybody. Y pensamos, ¿no? Bueno, Señor, creo que esto está como equivocado. Yo podría ser el presidente, pero estoy aquí siendo un siervo. So Paul was called to preach to Gentiles the unfathomable riches of Christ. Entonces Pablo es enviado a predicarle el evangelio a los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo. Unfathomable means
something that cannot be traced out by human measurement. Y el hecho que sean inescrutables quiere decir que no se llega ahí por medios humanos. Unfathomable is a word from the sea, and it's based on fathoms, which is a measure of how deep the ocean gets. Y la palabra que está usando ahí tiene que ver con la medida que se utiliza para medir lo profundo del océano. I forgot to Google it, but if you Google fathom, you'll know how big a measurement that is. Y lo puedes googlear, puedes buscarlo para saber específicamente lo que está hablando. Sometimes in old movies, someone on a ship will say, "How deep is it?" And the captain will say, "It's 100 fathoms. That's how deep it is." Y le está diciendo en algunas películas, ¿no? Dicen, bueno, ¿cuán profundo es esta parte del mar, del océano? Y entonces ya el capitán le dice, ¿no? I often think about the ocean and how mysterious and deep, and there's parts of it we haven't even explored yet as humans. Y me hace pensar en el océano, lo misterioso y todas las cosas que están ahí adentro, pero que nosotros no podemos conocer. I read recently about discovery was made off the coast of Southern Oregon. They found a canyon as deep as the Grand Canyon off the coast of Southern Oregon. Y en el sur de Oregon, ellos encontraron, los del Discovery, que hay un cañón tan profundo en el mar como el Gran Cañón del Colorado. That's what Paul said he was called to explain, the unreachable, inexhaustible riches of Christ. Y eso es a lo que Dios mandó a Pablo, a mostrar las inescrutables profundidades y riquezas de Cristo. The next thing he says is that he was called to bring to light the administration of the mystery which God has kept hidden. That's kind of difficult language, but it's in verse 8, to bring to light the administration of the mystery which God has kept hidden. Y está en el versículo 9 la siguiente parte, dice que es, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. So Paul has told us he was going to make known the unfathomable riches of Christ, but as men came to faith, now Paul's also to speak of the purposes of Christ. Y entonces Pablo es enviado a enseñar esas cosas inescrutables y entonces además de eso, de darles un sentido. The word administration in verse 9 is the same word as stewardship in verse 2. The stewardship of God's grace. La palabra dispensación que está ahí en el versículo 9 se puede traducir como administración o como servicio que vemos en el versículo 7. A steward, remember, is a person that would dispense or hand out his master's money and pay all his bills. He would handle his master's riches. Recuerda que un administrador es aquel que está a cargo de las riquezas del dueño, del patrón, y se encarga de distribuirlas, de dispensarlos. So Paul was to teach and explain what God's doing in the world, how he's dealing with man as a race. Entonces Pablo es llamado a aclarar, a explicar cómo es que Dios ha hecho todas estas cosas con el género humano. And Paul says that
This is all things are moving towards the summing up of all things in Christ. Y Pablo está diciendo que todo esto es algo que sucede en la persona de Jesucristo. But it's a great mystery because God's plan is so radically different than anything we would ever plan. Y Pablo está diciendo que esto es completamente diferente porque la obra de Dios y los planes de Dios no tienen absolutamente nada que ver con los de las personas. Let me give you an example. Isaiah in chapter 9 predicted that the people in darkness would see a great light. Déjame darte un ejemplo. Ahí en Isaías capítulo 9 dice que la gente iba a poder, la gente que estaba en oscuridad iba a poder ver la luz. That those, even though they're in an occupied nation with a cruel master, the Lord was sending his light to shine on them. Que aquellos en los que estaban entenebrecidos y viviendo en la oscuridad, Dios iba a revelar, iba a traer su luz para que resplandeciera. So listen to Isaiah 9:6. This is so cool. For to us a child is born, to us a son is given. Porque mira, ve qué es lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. So think of this. Their world has been totally destroyed. It needs help. And Isaiah says, that's okay. God's on the way. He's sending a baby. Y imagínate esto, el mundo de los hebreos estaba destruido, estaba en medio de una total situación horrible y este Isaías viene y les dice, hey, tranquilos, Dios está en control, va a mandar a un bebé. Nobody wants a baby in a battle. They're no good in a battle. Nadie quiere un bebé en medio de la batalla, no quieres un bebé. Lord, I need a warrior. Send me someone like a Goliath. I can trust in that. No, Señor, no nos mandes un bebé, o sea, necesitamos como un Goliat, o sea, necesitamos algo más fuerte, algo más poderoso que un bebé. But God's way was to send someone who would be counselor, mighty God, Prince of Peace, but he's coming as a baby. Pero Dios manda a un consejero admirable, Dios fuerte, príncipe de paz en forma de un bebé. And this is the great mystery that Paul said, it's my call to speak this mystery to the world. Y este es el parte del misterio que Pablo dice, yo he sido llamado a explicar la obra de Dios, a revelar lo que Dios ha hecho. Well, the third thing Paul says about his service was it was accomplished in his weakness. In verse 8, he says, to me, the very least of all the saints. Y dice, continúa Pablo ahí en Efesios 3:8, diciendo que esta gracia que le fue dada, que es el más pequeño de todos los santos. I got ahead of myself in our talk, and I already talked about this a little bit, but I just want to say that this is so critical for us if we're going to serve the Lord. Y esto es crítico para nosotros y va a sonar redundante, pero para quienes estamos sirviendo al Señor. Paul's not just being polite when he says he's the least of all the saints. Pablo no está siendo solamente amable al decir que él es el más pequeño de todos los santos. That's really what Paul thought of himself. Es lo que él realmente pensaba de sí mismo. But he's been transformed by the power of God. Porque ha sido transformado por el poder de Dios. Not to build him up and say he's so great, but to say I'm nothing, but God is everything. No para darse propaganda y andarse levantando, sino para decir, hey, de quien realmente se trata el poder y la gracia es de Jesucristo, no de mí.
And this is the great secret of effective ministry. Out of weakness comes strength. Y este es el secreto de un gran ministro, que de la debilidad es donde viene el poder. Paul had learned the wonderful truth of resting and trusting in God's power. Pablo ha aprendido lo maravilloso que ha sido descansar en la sabiduría y en el poder de Dios. As long as you're relying on your own cleverness or gifts or personality, you will fail. Tanto más te apoyes en tus talentos, en tus recursos, en tus habilidades, va a hacer que tu fracaso sea mayor. But when you recognize how little you have to offer your own weakness, it's then you can begin to draw on the strength of God. Y tan pronto como te des cuenta que es de tu debilidad en donde Dios va a utilizar para manifestar su poder, es en donde vas a encontrar la verdadera forma de servir al Señor. Listen, this is a great lost secret of walking and trusting with the Lord. Escucha, porque este es el secreto que nosotros necesitamos conocer para caminar con el Señor. We get in situations where we see a tremendous need and we are absolutely powerless to do anything about it. And it feels so wrong to us. Porque nos vamos a encontrar en situaciones en las que hay tanta necesidad y es mayor nuestra incapacidad que vamos a sentir que no la armamos. Let me give an example from the life of the disciples that illustrates, I think, how the Lord uses us in our weakness. Déjame darte un ejemplo en la vida de los discípulos de cómo es que el Señor usa nuestra debilidad. Jesus had been with the disciples, and there was a huge crowd that followed them out to the wilderness, and Jesus was teaching them. Ahí tienes a Jesús con los discípulos y hay una multitud que los está siguiendo a las afueras y Jesús les está enseñando. And nobody realized they'd be gone for a couple of days, so there's this huge crowd of people, and nobody has food and water. Y ya pasaron 2 días y ya se está acabando la comida, ya se acabó la comida y ahora ya están ahí todos con hambre. And the disciples say to Jesus, Lord, the people are hungry. We're afraid if we send them home, they'll faint on the way. Y los discípulos le dicen a Jesús, hey, pues ya la gente tiene hambre, ya despídelos para que se vayan. And understand that the count that they give is, they said there were 5,000 men there. They only counted men. So we're probably talking 10, 12, 15,000 people in this crowd. Y bueno, el relato nos dice que eran aproximadamente 5,000 hombres. Entonces eso aumentale unos 12 a 15,000 personas en total. So the disciples say, what are we going to do? And then Jesus says, you feed them. Entonces los discípulos dicen, ¿qué vamos a hacer? Y él les responde, bueno, ustedes aliméntenlos. And the disciples look around, they look up at the big crowd and they say, this is crazy. Someone needs to do something, but I don't have anything I can do. Y los discípulos seguramente miraron alrededor y vieron a toda esa gente y pensaron, esto es una locura, ¿cómo vamos a alimentar a todas esas personas? And then Jesus asked one of his most piercing questions that stand today. He said, what do you have? Y Jesús responde con una de las preguntas más profundas que penetran dentro de nosotros y que se mantienen hasta el día de hoy y les dice, ¿qué tienen ustedes? That's all the Lord asks us today is what do we have to bring? And in many cases, it's not very much.
Y eso es lo que Él nos está preguntando, porque eso es lo importante. ¿Qué es lo que tú tienes para traerlo? Porque eso es lo que va a ser usado. Are you dealing with a rebellious teenager that you have no idea how to help? ¿Tienes problemas con un adolescente rebelde? Pues eso es lo que tienes. Are you dealing with spiritual needs in your city or your church that are so overwhelming you couldn't hope to make progress against the need? Tienes ahí en la prisión, en la ciudad en donde estás, problemas espirituales con la gente y lo único que tienes es la esperanza de que se solucione. So the Lord asked the disciples what they have, and they look around and they find some little kid with a Spider-Man lunchbox, and they steal his lunchbox and say, "We got a couple fishes and a few little loaves." Y bueno, pues están ahí los discípulos y voltean alrededor y dice, bueno, pues a ver qué tenemos, ¿no? Y bueno, pues aquí está un niño con su lonchera de Spider-Man con peces y panes, ¿no? And then the Lord says, "Get them ready to eat. We're going to have a meal." Y les dice Jesús, bueno, pues siéntense porque vamos a tener tremenda comida. And the disciples were probably thinking, "This is crazy. What are we going to do with this huge crowd?" Y probablemente los discípulos estaban así como rompiéndose la cabeza, ¿no? Pensando, ¿qué vamos a hacer con toda esta multitud? And then Jesus says, "I'll bless the food." And Peter says, "Well, that won't take long." Y están ahí, ¿no? Y Jesús les dice, bueno, pues vamos. Y Pedro se queda así todo desconcertado, ¿no? Rascándose la cabeza. And so he got them ready to eat before the food showed up. So they got the little loaves and fishes and prayed, and then the miracle began to happen. Entonces Jesús manda a todos que se sienten y empieza él a orar por los alimentos para que entonces comience a suceder el milagro. So the Lord didn't say the word, and there was food for 15,000, because then we'd have our eyes on the food. But he just gives it to us one basket at a time. Él no hizo que apareciera toda la comida para 50,000 personas, sino que fuera apareciendo poco a poco para que se alimentaran. So they got everybody out ready. They got their blankets laid out. They got their high chairs for the baby. They got a bib for grandma, and they're all ready to eat. Ya tienen ahí la sábana puesta en el piso, la sillita para el bebé, a la abuela ya bien sentada ahí bajo la sombra y todos listos para comer. And the disciples start into this huge crowd with just a few baskets. And I bet they were looking up at the bleachers thinking, there's no way we can feed those guys. Y los discípulos empiezan a repartir. Dice, bueno, pero pues es que es un buen de personas como para que los alimentemos a todos. But the miracle is the little we have. When blessed by the Lord, it never runs out. It's always just enough. La bendición es que con lo poco que nosotros tenemos es lo que Dios utiliza y lo multiplica para que podamos suplir la necesidad de otros. And this miracle has come to represent to me the way God does ministry in the world. We need to listen to this. Y esta forma en la que Jesús obró, este milagro es algo en lo que nosotros debemos de poner atención, en la forma en la que Él quiere seguir obrando aún el día de hoy. So the Lord puts us in front of a need, a gigantic need that's bigger than anyone we could ever solve ourselves, and we're overwhelmed. Y Dios nos pone frente a una necesidad tan grande que nos abruma el hecho de no poder satisfacer delante de nosotros. Y es ahí en donde Él va a obrar.
And what we're called to do is move towards the need with only what we have, believing when we get there, God will supply. Y eso es a lo que hemos sido llamados frente a las necesidades, a creer que Dios va a utilizar lo que nosotros tenemos para suplir esa necesidad. We get fooled by a man like Paul with massive intellectual gifts and a passion to write. We get fooled into thinking that God uses only talented people like that. Y podemos llegar a pensar que solamente Dios puede utilizar a personas con muchos dones, con muchos talentos para poder hacer la obra que nosotros vemos que es imposible para nosotros. You see, I can't think of many people that are in a more powerless situation than those of you who are incarcerated. No puedo pensar en otras personas quienes estén en una condición tan complicada como ustedes que están dentro de prisión. Society would say that you don't have any power, you don't have any influence, you don't have any contacts. You're powerless, locked away. Para la sociedad no tienes influencia, no tienes recursos, no tienes poder. Todo eso te ha sido quitado. And yet Paul says, not only am I doing great, but the work of God is making more progress than we've ever made. Y Pablo dice, no es que yo sea grande, no es que yo sea poderoso, sino es Dios el que en mí está haciendo toda esa obra. And it's all because God chooses to bring his power through weakness. Y todo eso sucede porque Dios ha determinado usarnos en nuestra debilidad para que su poder esté en nosotros. So I want to ask you, do you have any sense of clarity about whose you are, who you belong to, and why you are where you are? Entonces quiero preguntarte si con esto te ayuda a tener claro a quién le perteneces, quién es el que va a obrar a través de ti. Perhaps you've yielded your heart to the Lord and you realize he's forgiven you and he's very real inside your life. Y probablemente tú te sientas como que Dios ya se olvidó de ti, que Dios ya no te está tomando en cuenta. But have you yielded your heart? Have you given your whole life to his service? Pero te pregunto si tú ya te has rendido a Él y has dejado que sea Él quien esté obrando, renunciando a ti mismo. Have you gone to the Lord to say, Lord, I'm completely powerless. I don't know what I can do. Can you help me? And God says, I thought you never asked. Has venido delante de Dios para decirle, hey, yo no puedo hacer nada de esto, yo soy incapaz. Y el Señor te va a responder, qué bueno que vienes ya reconociendo tu incapacidad. The question is, will we have the courage to believe that God can work through powerless people like us? La pregunta aquí es si nosotros vamos a creer que Dios está dispuesto a obrar a través de nosotros en nuestra debilidad. What we're called to have clarity on is that we're his and his power is real. Porque Pablo lo tenía claro, es por su gracia y su poder obrando a través de mí. Let's pray together. Vamos a orar. Lord, give us the courage to believe the words that your scriptures say about us. Padre, danos la fe y el coraje para creer lo que tu palabra dice. Lord, I know there's many listening that may be tired and weary and beaten down. Y Padre, sabemos que hay personas que nos están escuchando que probablemente se estén sintiendo derrotados, secos, cansados.
The battles, Lord, they face every day seem overwhelming and relentless to them. Y probablemente las batallas y las luchas que estén teniendo día a día les estén dejando sin fuerzas y sin más por qué seguir. Lord, I pray those precious ones would come to you in their brokenness and simply offer what they have. Y te pedimos, Señor, por quienes están en esta condición para que vengan en quebrantamiento delante de ti. I pray, Lord, today for change. I pray for change in the heart of believers and in the power that you express through them today. Te pido, Señor, que tú obres ese cambio con tu poder y con tu gracia en los creyentes, en quienes están escuchando tu voz y tu palabra. Maybe none of this makes sense, but give them the courage to trust in you and ask you to show your way to them. Y tal vez no tenga sentido, pero te pedimos, Señor, que le des el valor de creer que tú puedes obrar a pesar de ellos mismos. Lord, we are so grateful to you. We are overwhelmed with gladness and gratitude for your love for us. Y estamos grandemente agradecidos y sorprendidos por tu gran amor y tu paciencia y tu amor y cuidado para con nosotros. I pray these things in Jesus' name, amen. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.